Hola los que se van, las que se van sumando, ¿cómo les va? Hola, profe. Hola, ¿Usted? profe. ¿Cómo están? Bien. Bueno, les voy contando mientras se siguen sumando el resto de las personas que se puedan sumar hoy. A ver, acá hay alguien más. Lo que vamos a hacer ahora es comparar la historia de ambos autores, tanto de Piaget como de Vygotsky, con los que vinimos trabajando en sus biografías, por lo menos en principio. Y haríamos como la vez pasada, ¿se acuerdan? Una vez que cierra la clase, si es que no nos da tiempo, como acabo de subir el diseño del práctico, no sé si lo llegaron a ver, le pedí a Romina que lo suba al Facebook, porque yo no lo podía subir más que al grupo, el práctico con el cual cerraríamos un poco la evaluación del año, y algunas cuestiones más sobre la calificación y demás. Cuando terminemos la parte teórica que vamos a abordar en este Zoom, si nos queda tiempo lo vemos ahora, y si no, volvemos a ingresar exclusivamente para hablar de las cuestiones ligadas al práctico y a la evaluación, que como no sé si alguno pudo ver el video, les anticipé, hoy tuvimos una reunión con el director y bueno, quisiera compartir algunas ideas con ustedes sobre cómo vamos a cerrar el año, ¿sí? Así que bueno, hacemos ahora toda una cuestión más teórica y después, bueno, si no nos alcanza el tiempo en esta clase, volvemos a ingresar exclusivamente para hablar del tema evaluación, que siempre es un tema complicado y ríspido, ¿no? Entonces le vamos a dedicar como un tiempito especial a eso. Bueno, mientras va llegando, acá tenemos a alguien más, otra compañera. Me gustaría que aquellas personas que ya que pudieron hacer la línea de tiempo de Vygotsky o que escucharon la clase grabada previamente, empiecen a comentar qué aspectos pudieron conectar entre ambos autores, qué situaciones de esta biografía les llamó la atención. Las escucho. Profe, perdón, no escuché lo que preguntó. No entendí muy bien lo que preguntó con respecto a los dos autores. Claro, ¿Podría sí, repetirlo? sí, cómo no. Digo, en relación a las biografías de ambos, ¿no? Los contextos de producción de ambas teorías, las influencias, ¿qué pudieron comparar allí entre ambos autores? ¿Qué les llamó la atención? Hubo varias cosas así. Ah, iba a hablar alguien, perdón. No sé, ¿quiénes querían hablar? Así vamos dándole la palabra a todos. Silvia, ¿vos querías comentar algo? No, yo recién entré. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Recién me estoy conectando. Sí, no Perfecto. pude estar en la clase más temprano, por eso. Bueno, no sé, dale, arranca. ¿Quién iba? Evelyn iba a arrancar con algo, me Sí, parece. profe, yo lo había hablado, pero justo Dale, escuché, perdón, que habían dale, hablado. el saludo. Ok, Eh, ok. Varias dale, cuestiones. Por un dale. lado, que ambos autores empezaron desde muy jóvenes a meterse como en esto de investigar por su cuenta, de tener mucho interés por el estudio y todo. Y había marcado también que si bien después él cambia Vygotsky, perdón, cambia, empieza a estudiar leyes y después vuelve a medicina, Piaget tuvo intereses, bueno, justamente él estudiaba parte de lo que es la biología, eh, como que los dos tuvieron después esa herramienta que no se venía utilizando en lo que era la psicología, y ellos la toman como parte
los estudios para poder, digamos, después desarrollar sus teorías. Bueno, muchos tuvieron muchas influencias también muy reconocidas, y bueno, Vygotsky toma a Piaget como una de esas influencias para sus últimos trabajos. Bueno, después no comparten mucho porque Piaget vive muchos más años, a diferencia de Vygotsky, que tuvo, digamos, una vida corta. No quiero hablar de más porque es más o menos lo que había marcado, eso. Bien, Evelyn, a ver, ¿quién más quiere comentar? ¿Yo puedo comentar algo? Dale, Yo Carla, dale. Dale. lo que noto de diferencias por ahí, no sé si por ahí voy bien o no, que veo que Piaget está mucho más influenciado por toda la cuestión lógico-matemática o lo que tiene que ver con las biologías o las ciencias naturales, mientras que Vygotsky tiene una influencia más desde lo filosófico, desde la parte también de la literatura. Y también al respecto, yo creo que plantean diferentes nociones respecto del lenguaje, creo yo. No sé si estoy bien. Porque para Vygotsky es muy importante toda la cuestión del lenguaje, mientras que para Piaget es más importante toda la cuestión lógica. Guárdatelo. A ver, que tenemos acá alguien para entrar. Bueno, bien, Carla, yo por ahora, como verás, me mantengo al margen porque quiero ver qué entendieron o qué pensaron el resto de las compañeras, y porque además todavía no nos metimos ni en el Piaget que habla del lenguaje, ni en la teoría de Vygotsky propiamente dicha, ¿no? Pero bien, Claro, yo lo que vamos notaba, por pensando. ejemplo, es que Piaget habla acerca de dice que hay que diferenciar, por ejemplo, en la etapa, a ver, que yo lo tenía anotado, en el estadio de la inteligencia sensorio-motriz, él habla de que hay una diferencia entre pensamiento e inteligencia, y que el niño hasta que no consigue o no obtiene el lenguaje, habla del lenguaje, ¿no? Que una vez que llega a la siguiente etapa, bueno, es a partir de que logra el lenguaje. Yo lo que no comprendo respecto de eso es que si él se refiere al lenguaje, a la lengua hablada, él hace referencia a eso. No solamente a la lengua hablada, pero te vuelvo a repetir, todavía nosotros eso no lo vimos. Así que yo, por el momento, tomo tus inquietudes, pero no me quiero adelantar. ¿Sí? Bueno. ¿Puede ser? ¿Te vas a aguantar un poquito esto? Sí. Porque es justamente parte de la comprensión de la posición de ambos autores, tiene que ver con conceptos que nosotros todavía, que por ahí ustedes conocen porque han leído en otras materias o porque lo han visto en su formación, pero para la mayoría son cuestiones novedosas. Entonces, la verdad es que todavía no lo trabajamos, y sí me parece interesante que ustedes empiecen a advertir cierta diferencia en los enfoques de ambos autores y tratar de entender al menos cómo la situación biográfica, histórica, contextual de uno y otro puede haberlos llevado por caminos distintos, ¿no? Este es un poco el planteo de esta clase o de este momento de la clase, ¿sí? Porque nadie piensa en el aire, digamos, las ideas no nos llegan por generación espontánea, ¿no? Hay un recorrido, como vimos, hay una matriz individual, hay una matriz social, cultural, y eso será lo que se ponga en juego a la hora de decidir qué recorte, qué se investiga, cómo se investiga, ¿sí? Así que bueno, un poco eso era comparar ambas situaciones para entender mejor dónde está parado cada uno y por qué realiza la teorización que realiza cada uno, ¿no? ¿Qué les parece, por ejemplo, para las que leyeron y estuvieron viendo, qué les pareció el contexto de desarrollo de la teoría de Vygotsky, el contexto en el cual surge esta teoría? ¿Entendieron en qué contexto surge? Y hay toda una serie de revoluciones sociales
¿no? No, Y bueno, que es autor o autora de la biografía que no leímos. sé, ¿el que les mandó Fernanda o el que Pues, leyeron? sí, el que mandó Fernanda, que es autor o autora, porque por ahí digo, Autor, autor. James Werch. Bueno, ah, Sí. bien. Ahí también plantea que hay como una especie de, una suerte de divorcio entre lo psicológico y lo sociológico, y ahí Vygotsky va a estar ahí como ensamblando las dos cosas, y interpreto yo que tiene que ver precisamente por ese contexto revolucionario en donde él se va a interesar por toda la cuestión social, Ah, ahí te más allá de su entendí, ahí te experiencia entendí. Al personal. principio no te entendía. Es como Claro, que porque empezaste dice por que el la final. psicología y la sociología como que Sí. van digamos, por senderos separados, y en él encontramos un punto de inflexión, ¿no? Sí, no sé No si sé si con la interpreté bien o no. no sé si con la sociología, Pero pero con bueno, las ya, ciencias sociales habla, ¿no? exacto, con las ciencias sociales, por ahí vamos a ver con qué aspecto de las ciencias sociales, pero sí es absolutamente fundamental entender al hombre en ese contexto tan particular, en ese momento de cambio de modelo social, porque él es testigo de ese cambio. A él no se lo cuentan, él es parte y testigo de ese cambio de modelo de organización social, de relaciones de José, producción. Sí, Marcela, decime. hola. Sí, Hola. que pasa la problemática de Rusia, que Rusia pasa como de un estado a un estado socialista, tiene que ver con eso, con lo social. Exacto, tiene que ver con un cambio, pero que no es un cambio de, a ver, no es dentro del mismo sistema un cambio de autoridades, ¿sí? Que Sí, podría ser un cambio, si bueno, un proyecto político dentro de un sistema es cambiado por ahí por otro proyecto político dentro del mismo sistema. Acá la es un cambio revolución, absolutamente de un extremo a otro, digamos. ¿En qué sentido de un extremo? De un sistema imperial, ¿sí? a un sistema A un socialista. sistema de república socialista, o sea, es como el agua y el aceite, no se pueden juntar, son dos Claro, modelos. que al ser humano se lo tiene en cuenta en lo social, se tiene más, yo lo que entendí de Vygotsky, que al sujeto lo tiene más en cuenta en la parte de lo social o cultural. Y Piaget se basaba más en la biología. Esas son las comparaciones que yo hice uno con otro. Sí, podríamos decir que hay algo de esto, ¿sí? Pero no quiero entrar en una situación, como les decía en el audio, en el video anterior, de un Boca River, ¿sí? Porque las lecturas de ambos tienen que ver con dónde está parado cada uno. Y la verdad es que Piaget no estaba parado en la Revolución Rusa, estaba en Suiza. Claro, Y él tampoco la tuvo tan fácil porque vivió la Segunda Guerra Mundial, en realidad vivió las dos, pero sobre todo la segunda, ¿sí? En el medio de la invasión, las invasiones y la muerte y todo lo que significó eh, como les explicaba, la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos, dentro de un país que hasta se mantuvo neutral como Suiza, aunque él viajaba mucho y estuvo en Francia, etcétera, etcétera, como habíamos visto. No es el mismo lugar desde donde se para un autor como Vygotsky, que además de esta situación histórica peculiar que lo atraviesa, su propia situación personal también es distinta. sí, Porque a porque tiene Piaget una nadie lo familia. discrimina, digamos, él le gusta la biología, quiere estudiar biología, se va a la universidad, se anota y estudia biología. O sea, Claro, digamos, había también una cuestión sobre la posibilidad de elecciones, ¿sí? Que como vos dijiste, creo que vos lo dijiste, uno va por el campo lógico-matemático y el otro va por otro campo, que todavía no lo tenemos tan claro, pero que no es el lógico-matemático. Entonces, bueno, la verdad es que la capacidad de elección y la posibilidad de elección de uno y de otro también son distintas. Y esto hace, claro, porque insisto, a la matriz de aprendizaje de cada uno. Para Marce, que había alguien que quería hablar y yo no sé si le interrumpí. Cristina, ¿vos querías decir algo? ¿Puede ser?
No, profe, tenía el micrófono abierto. Listo. Disculpe. No, me pareció que había alguien que quería comentar algo. No sé quién es Steli, que figura con el micrófono abierto. ¿Vos querías comentar algo? No, profe, no. Ah, listo, listo. Porque, bueno, quiero No, bye. que participen todas, no quiero que monopolizar la palabra, ni mucho menos, ¿sí? No sé quién quería comentar algo acerca de lo que estábamos hablando. Bueno, vamos como resumiendo entonces. Fíjense, contextos, cuando uno habla de contexto histórico, porque esto parece una pavada, pero les cuesta mucho de comprender muchas veces, habla de lo que pasa en ese momento de manera social, política, histórica, ¿no? Si como uno dice, bueno, el contexto de la Revolución de Mayo, uno habla de un contexto histórico que da cuenta de determinadas situaciones. Porque, insisto, las cosas no aparecen porque sí. Hay causalidades, no casualidades, ¿sí? En la historia. Entonces, hay contextos históricos muy distintos, procedencias históricas muy distintas. Eso ustedes bien lo marcaron. Después marcaron como intereses diferentes, ¿verdad? ¿Qué le interesaba a Piaget? Ustedes citaron lo lógico matemático, las ciencias naturales. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas se hace Piaget? Cómo se construía el conocimiento, ¿no? Bien, Florencia, bien. ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Se acuerdan la bendita cuestión epistemológica que nos sigue dando problemas? Bueno, lo epistemológico, las ciencias naturales, lo lógico matemático. Por allí van sus inquietudes, ¿sí? ¿Le interesa la psicología a Piaget? En principio, no. No. No es su principal preocupación, por lo menos no es su principal Claro. preocupación. No, comienza estudiando los procesos adaptativos de los animales, dice. Es un Claro, poco como la medicina. porque, porque va a Después parar a la evolución intelectual. porque él primero estudia la psicología de la época, ¿sí? Claro. Recuerden, tratando de buscar una psicología que se adapte a su preocupación por el conocimiento, por entender el conocimiento, ¿sí? Entonces termina construyendo una psicología propia, pero no es que el interés le pase por la psicología, ¿sí? ¿Hay una preocupación pedagógica, educativa en Piaget? Sí. Para mí que no, habla de los Para mí contactos. no. No va, cómo va desarrollando los conocimientos el ¿Y eso, niño. eso es pedagógico? Y Cristina. no, sería más que nada la estructura que va armando el niño, digamos. Es la estructura de conocimiento que va armando un niño. Se basa más en el desarrollo del conocimiento del niño, como el niño va desarrollando su conocimiento a partir de sus determinados periodos. Pero ese desarrollo de conocimiento, recuerden la clase pasada con el PowerPoint, era el desarrollo del conocimiento que él llamaba espontáneo, que el chico con interacción aprendía, con el medio también. pero como factor de influencia, no es el desarrollo del que se ocupa. Él dice, hay un aspecto espontáneo y hay un aspecto psicosocial. ¿De qué me ocupo yo? Del aspecto espontáneo, de lo que el sujeto aprende o piensa por sí solo. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos con el PowerPoint de la clase pasada. Ahora bien, la misma pregunta hecha en el campo de Vygotsky de acuerdo a lo que vimos hoy en su biografía. Por lo menos eso. Claro, profe, se supone que es al revés, o sea que Vygotsky va a trabajar lo que Piaget no trabaja, desde lo social, o sea, desde el sujeto y el aprendizaje, desde la vista, digamos, desde lo social, lo cultural. Bueno, la teoría de él es sociocultural, sociohistórica, o sea, tiene que ver con esto. A ver, Evelyn, hay una suerte de, no sé si llamarlo confusión, pero se suelen usar como sinónimos los términos social y cultural.
¿Es lo mismo hablar de aspectos sociales que hablar de cultura? Porque Piaget habla de factores sociales en el desarrollo. Lo social va con lo cultural. A ver, de a una, porque se me hizo lío, no escuché nada. Marcela, Yo ¿qué decía que querés la decir? cultura es lo que, sí, que la cultura es lo que pertenece dentro de una sociedad. Dentro de una sociedad tenemos una cultura. Esta es la postura de Marcela. Dice que lo que tenemos como sociedad, repetímelo, por favor. Nosotros formamos dentro de una sociedad, nos formamos dentro de una cultura. La sociedad se forma dentro Al de revés, una te había cultura. entendido mal. Nos formamos como sociedad dentro de una determinada cultura. ¿Vos qué querías decir, Cristina? No, sí, como la cultura y la sociedad, o sea, van relacionadas. ¿Pero son lo La- mismo? Mi pregunta no era si tenían relación, sino si eran lo mismo. Ah, no, no es lo mismo. La sociedad se construye a partir de una cultura. Bien. Por ejemplo, dentro de la misma cultura, que es la cultura occidental, tenemos innumerable cantidad de sociedades. No es la misma, vamos a hacer grandes grupos, la sociedad latinoamericana que la sociedad norteamericana, y estamos dentro de la misma cultura, que es la cultura occidental. Bien, entonces, la cultura es un concepto más abarcativo que el concepto de sociedad. Bien, por lo menos hagamos esa diferenciación, porque acá no estamos, yo no soy socióloga, no voy a profundizar en ese aspecto, pero la realidad es que son conceptos distintos. Y cuando hablamos de cultura, cuando pensemos en el concepto de cultura, vuelvan a los primeros textos, ¿sí? Y a la idea de cultura de Lévi-Strauss, porque vamos a pararnos ahí. Vamos a hablar de la cultura como constituyente del humano, no como cualquier aspecto, no como la cultura culta, ¿sí? De los museos, ¿no? Esa cosa, ese concepto vulgar del término cultura. Vamos a hablar de la cultura como constituyente del humano, porque ahí es donde nos vamos a parar para poder entender la teorización de este autor, ¿sí? Pero en principio, volviendo a mi pregunta, Evelyn hablaba comparativamente. Hay una preocupación o un interés desde el comienzo, tanto por lo psicológico como por lo pedagógico. ¿Entendieron por qué aparecen estas preocupaciones tanto por lo psicológico como por lo pedagógico en Vygotsky, a diferencia de lo que había pasado con Piaget? ¿Por qué le interesan tanto estas áreas de conocimiento? Profe, hay un concepto que se utiliza que dice marxista dialéctica. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con el tema de la psicología, ubicar la psicología en ese ámbito? Sí, sobre todo por lo que decíamos al principio acerca del contexto en el cual se va a desarrollar la teoría, ¿no? Dijimos que se desarrolla la teoría en el contexto de la Revolución Rusa que intenta transformar, ¿sí? Esa organización social a partir de este Estado socialista, salir del imperialismo y convertirse en un Estado socialista. Y él, bueno, lo que estuvimos hablando hoy previamente, se convierte en un teórico al servicio de ese proyecto que se gesta, ¿no? De ese proyecto de Estado socialista. ¿Tiene que ver con la ideología, profe? Sí, por supuesto. Todo, Marcela, tiene que ver con la ideología. No hay nada que quede afuera de la ideología. Hasta las cuestiones más básicas que hacemos tienen que ver con una cuestión ideológica. Que seamos conscientes o no es otra cosa, pero todo tiene que ver con lo ideológico. En este caso, él asume esa posición de teórico comprometido con la creación de ese proyecto de Estado socialista y trabaja para, digamos, desde su lugar y desde las áreas de interés que tenía, contribuir a la construcción de ese Estado socialista. Y toma, fíjense,
tanto la psicología como la pedagogía. Que ahí sí, como decía Evelyn, a diferencia de Piaget, que hace un recorrido de investigación más individual, ¿no? Porque Piaget va a trabajar con niños, sí, pero ¿de qué manera lo va a hacer? Individualmente, o sea, en una situación clínica, uno a uno, un entrevistador, un niño, en situaciones de encuentro, ¿sí? Más parecido a un laboratorio, ¿m? No al laboratorio experimental, pero sí en ese tipo de condiciones. En cambio, Vygotsky va a trabajar sobre la cuestión educativa y sobre los grupos escolares. De hecho, muchos de sus trabajos tienen que ver con esta cuestión de lo que hoy sería una psicología educacional, una psicología que trata de explicar los fenómenos relacionados con el enseñar y el aprender en los grupos escolares. Así que, por eso yo les decía que no es un Boca River, porque están parados en lugares distintos y miran cuestiones distintas. Más allá de que pueda haber algún aspecto, como veremos a posteriori, en lo cual la teorización lleva a diferentes resultados. ¿Sí? Pero no se trata de que estén mirando ni desde el mismo lugar ni la misma problemática, sino que cada uno va a hacer aportes diferenciales para comprender los procesos que a nosotros nos interesan particularmente, en el campo tanto de la psicología como fundamentalmente de la psicopedagogía, ¿no? Como habrán visto, también otra diferencia significativa es la posibilidad de completar su proyecto teórico. No es lo mismo vivir casi 90 años, no, casi 80 años, como vivió Piaget, que vivir menos de 40, como le pasó a Vygotsky, que fallece tan tempranamente y que yo siempre lo cito a Pozo, este autor español de pedagogo, que dice, la teoría de Piaget, dice, es como una teoría cerrada. Él empezó, quería construir una epistemología científica, construyó, le llevó 40 años la psicología, volvió a la epistemología, creó el centro de epistemología, siguió escribiendo, o sea, es una teoría que está como cerradita en relación a sus primeros objetivos y hasta dónde llegó. En cambio, ¿qué le pasa a Vygotsky? Se muere en plena tarea, en pleno desarrollo de sus ideas. Entonces, dice Pozo, a diferencia de lo que pasó con Piaget, Vygotsky abre a un montón de situaciones, a un montón de ideas que retoman en diferentes momentos sus seguidores. Eso también hace una diferencia importante, con una teoría que se abrió y que yo les digo, lo que me pasa a mí particularmente, yo no lo pude estudiar en la universidad, yo estudié durante los años del proceso y era uno de los autores proscriptos por su base marxista, obviamente. Entonces lo conocí a posteriori. Y trabajando en educación especial, sus ideas, si uno las piensa en la primera parte del siglo XX, todavía hoy sus ideas son innovadoras. Pasados más de un siglo. Entonces, la verdad es que es un autor sumamente adelantado a su época y que nos va a ayudar a pensar y a entender muchas cosas, repito, por ejemplo, en el campo de la educación especial. Ricardo Vaquero, que es un psicólogo argentino que se ha dedicado a estudiarlo, uno de sus textos se llama, esperen que lo tengo por acá, Vygotsky y el aprendizaje escolar, que para aquella persona que le interese es un texto muy interesante sobre la obra de este autor. Para quien quiera profundizar, nosotros vamos a trabajar, por supuesto, que el capítulo del texto de Udeva, pero termino la idea y ya te doy la palabra, Evelyn. No, dice que Vygotsky lo que le aporta a la educación es un enorme optimismo. Dice que era un autor que a partir de sus ideas produce lo que él llama un importante impacto a nivel del optimismo en la pedagogía.
O sea, un enfoque que permite entender la posibilidad de la pedagogía en tanto y en cuanto resolver las situaciones y favorecer situaciones superadoras en los sujetos, ¿sí? Por eso habla de esto y lo diferencia por ahí con la pedagogía de Comenio y de los iniciadores de la pedagogía, ¿no? Sí, Evelyn, ¿qué querías comentar? Profe, yo le quería preguntar con respecto a esto que había dicho antes, que me había equivocado. O sea, yo no sabía que me había equivocado, digamos. Porque Vygotsky la teoría es sociohistórica, Sí, pero en muchos lados figura como sociocultural. Entonces como que me queda la duda si es o no, o sea, no hay que usar ese término, digamos, lo que, dentro de la teoría de Vygotsky. yo no, por ahí me expresé mal, no sé cómo fue la devolución. Lo que no es sinónimo es la palabra, como dijimos, la palabra, la sociedad y la cultura no son términos sinónimos. Sí que su teoría sea sociocultural o sociohistórica, pero ves que son dos términos para hablar de su Claro, teoría. claro. Yo por ahí lo ¿Está? dije mal, pero lo tengo separado, digamos, tenía los dos nombres, pero digo, capaz que me había confundido y teoría No, no, no. sociocultural no iba dentro de Vygotsky, por eso No, pregunto. no, y de hecho está mencionada así en el texto como teoría sociohistórica, ¿sí? El problema es que yo veo muchas veces en las escrituras de los trabajos eh, que se usan como sinónimos. Entonces, por eso me sirvió tu introducción, a lo mejor me apuré, pero me sirvió tu introducción para plantearles esto de advertir que no estábamos hablando de lo mismo cuando hablamos de lo social o cuando hablamos de lo cultural. Inclusive dentro de la propia teoría, vamos a ver que tienen lugares distintos ambos conceptos dentro de la propia teoría, aunque tome los dos conceptos. ¿Se entiende, Evelyn? Sí, sí, profe, sí, está bien. Quería saber eso más que nada para saber si por ahí desde el vamos ya estaba como mal, o si no lo dejaba, pero listo, ya me quedó claro, profe. Buenísimo. Bueno, entonces en principio volvemos a intereses distintos, recortes de objeto de conocimiento distintos, ¿sí? Uno sí centrado en el campo pedagógico y psicológico, el otro no, el otro pasó por la psicología como una situación necesaria, pero no porque fuera su fundamento. Y además, a diferencia de Vygotsky, Piaget tampoco sufrió la proscripción de sus ideas durante 20 años. O sea, Piaget siguió trabajando, sus libros se siguieron difundiendo y Vygotsky estuvo como, digamos, oculto hasta los años casi 60, en los cuales es retomado, ¿sí? Difundido. Va a haber autores como Brunner que lo van a empezar a difundir en diferentes lugares, y en nuestro país en particular, una de las personas que lo introdujo fue Berta Braslavsky, que también tiene varios trabajos alrededor de las ideas de Vygotsky y de sus conceptualizaciones, y también mucha gente que venía trabajando desde los años 70 en nuestro país, bueno, siempre con el momento de oscurantismo que implicó la dictadura y que, bueno, hizo que todo no se pudiera difundir demasiado, ¿no? Pero que se venía trabajando desde los años 70, sobre todo en el campo de la integración, ¿sí? De los sujetos con necesidades especiales, ¿sí? O de las personas con algún nivel de discapacidad. Esto que hoy todavía sigue siendo un problema, en tanto y en cuanto no es que esté resuelta la integración o la inclusión, esto fue también de alguna manera sostenido teóricamente, vamos a ver, por muchas de las ideas que planteó este autor. Vygotsky va a tener como diferentes líneas de investigación para construir su teoría. Nos estamos quedando solamente con 3 minutitos. Recuerden que cortamos y volvemos a hablar sobre todo del tema de la evaluación. Va a tener como algunos ejes centrales, sobre todo desde el punto de vista de lo que serían los trabajos comparativos en el campo de las ciencias sociales. Va a comparar el desarrollo humano con el desarrollo de los otros animales, ¿sí? Va a estar muy influenciado por la teoría de Darwin en ese sentido. También va a tomar
como otra vía de análisis el trabajo y la comparación entre los sujetos que no tienen ningún tipo de discapacidad con aquellos que tienen algún nivel de discapacidad. Por eso es que crea este instituto de defectología, ¿no? Va a trabajar con personas sordas, con personas con retraso mental y con personas con patologías graves como la esquizofrenia, ¿sí? Y otra vía de análisis muy interesante que les diría que viene en el campo antropológico sobre todo, es el estudio de culturas que se encuentran en diferentes niveles de su evolución, ¿sí? Lo que él llama la diferencia entre culturas, por ejemplo, es que tienen escritura y culturas que aún no han accedido a algún tipo de lenguaje escrito, ¿sí? Primitivas en el sentido de la evolución hacia la escritura, no de menor valor, no es una cuestión valorativa, sino que en la evolución el hombre primero, hizo, digamos, su evolución en relación a la escritura fue la última en aparecer. Primero estuvo la oralidad, antes estuvieron las marcas como el dibujo, ¿sí? O sea, de esa evolución estamos hablando. Esas líneas comparativas van a tener que ver con lo que después vamos a ver cómo se construye como cuerpo teórico la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky, ¿sí? ¿Quieren hacer algún otro comentario? Nos está quedando un minutito. ¿Algo más que les haya llamado la atención, que quieran comentar? Esta comparación entre autores. Para la semana que viene voy a hacer también un PowerPoint con las ideas de Vygotsky, sobre eso vamos a ir trabajando sus principales conceptualizaciones, ¿sí? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Acuérdense, dejan pasar unos minutitos y vuelven a entrar así hablamos del trabajo práctico y de las cuestiones evaluatorias para esta mitad del año, ¿sí? ¿Nada más? Bueno, ya nos cortamos en cualquier momento. Me dice el señor Zoom. No sé por qué lo pongo en masculino, pero bueno, me salió así.